Hagamos un estudio de las leyes trigonométricas, la ley de senos, la ley de cosenos y la ley de tangentes. A ver, veamos. La primera, la llamada ley de senos. Ley de senos. La ley de senos me dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Vamos a comenzar generalizando. Esta es la circunferencia, tenemos un triángulo, ya, un triángulo que vamos a llamar el triángulo ABC. Luego, esto será el lado A, lado B, lado C, y se le pone el ángulo A, ángulo B, y esto sería el ángulo C. Y acá obviamente estará el circunradio. Se cumple entonces que cada lado es proporcional con el seno de su ángulo opuesto. O sea, se cumple. A es al seno del ángulo A, como B es al seno del ángulo B, como C es al seno del ángulo C, como el diámetro, o sea, como 2R, ley de senos. Asimismo, debes de recordar la famosa ley de cosenos. Ya, número 2, la famosa ley de cosenos. La ley de cosenos, ¿no? En un triángulo me dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de estos mismos lados por el coseno del ángulo que forman. Imaginémonos un triángulo A, B, C. Se le opone el lado A, se le opone el lado B, se le opone el lado C. Acá será el ángulo A, acá será el ángulo B, y acá el ángulo C. ¿Qué dice? A ver, un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que se opone al lado tomado. Si digo con B, B cuadrado será igual a A cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo B. El lado C al cuadrado es la suma de los cuadrados, mira, la suma de los cuadrados de los otros dos, que sería A cuadrado, B cuadrado, menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que se le opone. Ley de cosenos. También vamos a recordar la famosa ley de tangentes. Ley de tangentes, que dice: en todo triángulo, la diferencia de dos lados es a su suma, como la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos es a estos lados, ¿no? Es a la tangente de la semisuma de los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, el ángulo A, B, C, se le opone acá A, se le opone B, obviamente, ¿está bien o no? Acá será el ángulo A, acá el ángulo B. Lo hacemos con respecto a A y B. Dice: la diferencia de dos lados es a la suma de los mismos. ¿Cómo? La tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos es a la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos. Ley de tangentes, ley de cosenos y ley de senos.